Buenas tardes, nosotros somos los integrantes del grupo número 7, el cual está compuesto por Rachel Vargas, Luisa Yang, Génesis Silvestre, Yosandi Rodríguez y María Rondón. Ellos dos no van a estar en la presentación porque nosotras nos pusimos de acuerdo y ellos nunca aparecieron. En fin, nuestro tema es la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, una experiencia en educación superior a la distancia. Podemos decir que la UAPA es la primera institución de educación superior a distancia que se establece en el país. El modelo educativo asumido por la UAPA se sustenta en una formación por competencias en la que el participante es el centro del proceso docente. En este, el participante debe ser autónomo e independiente de su aprendizaje y utilizar los medios y recursos necesarios para el autoestudio. Bueno, en la siguiente presentación estaremos hablando sobre lo que es la educación a distancia en la República Dominicana, orígenes de la UAPA, fundamentos filosóficos y naturaleza de la UAPA, modelo educativo y sus modalidades, el participante en la UAPA, el facilitador en la UAPA, los procesos de enseñanza y aprendizaje en la UAPA, entre otros. Para poder entender cada uno de estos conceptos y conocer un poco más acerca de nuestra universidad, necesitamos que por favor presten atención. Entonces, podemos decir que la educación a distancia en la República Dominicana, la UAP es la primera institución de educación superior a distancia que se establece en el país. Esta surge en la década de los 90 del siglo pasado, específicamente en el 1995 cuando fue creada. El primer programa formal de educación a distancia es la Escuela de Radiofonía llamada la Radio Santa María. Este programa buscaba reducir el analfabetismo de la población, especialmente en la zona rural. Esta empezó con 4 niveles de educación básica y luego extendió su oferta académica a 8 niveles. Entonces, en la década de los años 70, en el siglo XX, surgen los centros AP de educación a distancia y CENAP, con una oferta de educación orientada a la educación media y cursos técnicos. Pero en cuanto a la educación superior a distancia, podemos decir que la primera que se establece en el país es la UAPA, como ya dije, en el 1995. Dentro de las universidades que ofrecen educación a distancia tenemos a Unicaribe, a UNATED y la Universidad de la Tercera Edad. A continuación, le voy a dejar con mi compañera Rachel. Buenas tardes, como dijo mi compañera, mi nombre es Rachel Vargas. En el día de hoy le estaré hablando sobre el origen de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Pero antes es bueno saber qué es la UAPA. Es una institución de educación superior creada mediante el decreto 230 del 12 de octubre de 1995. Es una entidad privada sin fines de lucro que disfruta de todas las prerrogativas que le acuerda la ley 139-01 de Educación Superior, Ciencias y Tecnología. Esta universidad nace en el sentir de un grupo de profesionales, los cuales tuvieron la visión de empezar un método de educación diferente a lo que se conocía en ese entonces. En 1991, cuando este grupo de hombres y mujeres decide dar forma a este proyecto que estuvo encabezado por el ideólogo Ángel Hernández, quien fue el primer rector de dicha universidad. El primer recinto de la universidad estaba ubicado en las colinas, en una casa, y su membresía para ese entonces, cuando abrió en 1995, era solamente de 11 personas aproximadamente. Con el transcurrir del tiempo, la universidad es movida al actual recinto, que es el sede principal en Santiago,
La UAPA se define como una entidad de educación a distancia que orienta sus actuaciones a lograr la igualdad de oportunidades educativas a favor de la población mayor de 18 años. La UAPA está integrada por un campus principal ubicado en la ciudad de Santiago. Esa es la sede de la rectoría, la principal, y por los recintos Santo Domingo Oriental, ubicado en Santo Domingo, y Cibao Oriental, ubicado en Nagua. También esta consta con distintas oficinas de apoyo en España, en la Altagracia, entre otras. Es cuanto hasta aquí mi parte. Esta parte de fundamento filosófico le correspondía a María, pero ella no está. Entonces, pasaremos con Génesis. Buenas tardes, mi nombre es Génesis Silvestre Aquino y voy a estar hablando sobre los fundamentos teóricos que sustentan la modalidad de educación a distancia de la UAPA. La UAPA creó concepciones con el sentido de que se entiendan como lo que es una modalidad totalmente distinta a la modalidad normal o la modalidad presencial, ya sea por la separación entre facilitador-participante, la comunicación bidireccional o multidireccional o el aprendizaje por vía de autoaprendizaje, ya sea por vía del aprendizaje que nosotros realizamos, que es por nosotros mismos. La UAPA opera a través de los elementos característicos de la modalidad educativa, donde el aprendizaje independiente es aquel en el que el único responsable de su aprendizaje y de sus logros y de la atención o no de sus logros es el estudiante o el participante. La comunicación multidireccional, una comunicación de múltiples vías, en la que está comunicación entre el facilitador participante, participante y sus pares, participante, facilitador y la universidad. La flexibilidad. La flexibilidad, esto se organiza debido a la necesidad de la población. Por eso es que vemos que no es como una modalidad en la que tenemos obligatoriamente que tener ese tiempo, sino que todo se hace en base a los horarios, tratando de ayudarnos, es más flexible. Medios didácticos y tecnológicos. La UAPA crea unos contenidos y materiales diseñados para el autoestudio y el aprendizaje personal, no solamente como lo tradicional, además de utilizar herramientas que nos permitan, que sean de fácil acceso y que nos faciliten, que sean sencillas. Metodología de aprendizaje activo y participativa. La UAPA fomenta el aprender a aprender, en el cual nosotros somos responsables de lo mismo, donde tenemos que enfocarnos en desarrollar competencias, en ser capaces de comprender algo y de relacionarlo, de ser capaces de crear, de entender un concepto y poder desarrollar más allá del concepto, de ser capaz de relacionarlo y de hacerlo por nosotros mismos. Es un modelo educativo de la UAPA. La UAPA la asume el modelo educativo por competencia centralizado en el aprendizaje MECA, el cual se fundamenta en un modelo holístico en el cual trata de prepararnos tanto para los cambios globales y competitivos que existan como los profesionales. El papel aquí del facilitador es el de crear un ambiente en el cual podamos sentirnos cómodos, en el cual podamos expresarnos, en el cual podamos desarrollarnos. El papel del facilitador no es simplemente el que se tenía anteriormente, que era el de
que él tiene la última razón, que uno no tiene que participar tanto, que nos daba el material. No, aquí el facilitador, como su nombre lo indica, es quien nos facilita las herramientas. Y no es quien exactamente lo tiene, sino quien nos las facilita y nos permite ampliarnos, desarrollarnos, no quien nos construye. Entre las submodalidades de la educación a distancia que desarrolla la UAPA, contamos actualmente con 2 submodalidades, la semipresencial y no presencial. La no presencial y virtual es una modalidad, una semimodalidad en la cual no existe necesidad de presencialidad en el recinto de educación. O si se requiere, solamente es para evaluar ciertas competencias o probar los aprendizajes. En esta se usa el entorno virtual y materiales didácticos también virtuales. Todo esto se hace vía herramientas que son impartidas por la misma institución. La semipresencial. En esa se enfoca más en lo que es la relación de presencialidad entre el facilitador y el participante. Los encuentros se realizan una vez por semana y es bastante diferente a la de nosotros, ya que tienen que ir obligatoriamente y sus encuentros son así. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Yan y le estaré hablando del participante en la UAPA. La Universidad UAPA entiende que el rol del participante adulto es responsable de su propio aprendizaje. Va más allá de un dar y un recibir del conocimiento. El estudiante o participante debe desempeñar un proceso de aprendizaje y aprender lo importante, intercambiar ideas y que el facilitador vea el resultado mediante el proceso de aprendizaje. Hablar de participación implica compartir algo, es involucrarse en un proyecto común, es compartir un liderazgo, escuchar sugerencias y aportar lo aprendido. El participante en la UAPA es también un modelo centrado del aprendizaje. Se requiere de la participación activa del participante, que aprenda de una manera diferente a la que se imparte en la universidad tradicional. A la postre, implica el análisis crítico de cualquier problema de su entorno, es decir, una actitud permanente dirigida al aporte constructivo de cada participante. Aparte del facilitador en la UAPA, bueno, le tocaba a Sandy, pero él no está. Génesis, por favor, llévalo hasta donde dice los procesos de enseñanza y aprendizaje en la UAPA. Bueno, los procesos de enseñanza y aprendizaje en la UAPA, podemos decir que el proceso docente en la UAPA abarca las fases de enseñanza y de aprendizaje. Estos son procesos íntimamente vinculados, aunque se producen en tiempos y espacios diferidos. El proceso de enseñanza, está planificado, ya que el facilitador debe diseñar ambientes de aprendizaje centrados en la actividad racional y responsable de los participantes. El proceso de aprendizaje se sustenta en un conjunto de estrategias, actividades y prácticas de aprendizaje que permite a los participantes el desarrollo de competencias y aprender a aprender. También tenemos lo que es el proceso de enseñanza en la UAPA. La UAPA, se puede decir que esta no es como las demás universidades tradicionales, donde el facilitador tiene un rol protagónico de enseñarnos, sino más bien que la enseñanza es una actividad del proceso formativo donde el participante actúa de manera autónoma e independiente y realiza sus tareas con responsabilidad, y el facilitador, maestro, ya realiza un papel de guía o orientador del proceso de enseñanza.
Enseñar se puede decir que es motivar, orientar, estimular a los participantes en el estudio, proveerles lo necesario en cuanto a información, a métodos de estudio, a aclaración de dudas o cualquier retroalimentación. El proceso de aprendizaje en la UAPA se puede afirmar que la autonomía en el aprendizaje o el aprendizaje autónomo es la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender de forma consciente e intencionada. El participante asume una parte importante de la responsabilidad de la organización de su trabajo, que se ajusta a su propio ritmo. Es decir, cada persona sabe que tiene que hacer sus tareas, pero teniendo en cuenta que también trabajamos, tenemos obligaciones en la casa, ya sea adaptarnos y tener un método y un hábito de estudio para poder cumplir con los requisitos y las asignaciones de cada maestro. La autonomía en el aprendizaje te proporciona libertad, capacidad crítica y de acción, tanto para el ejercicio profesional como de ciudadanía. Por eso es considerado como una de las cualidades del liderazgo. Las facilitaciones, esta se asume como una función sustantiva que comprende la configuración y aplicación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El propósito principal de la facilitación en la UAPA es el de generar y aplicar procedimientos y estrategias para estimular el proceso de aprendizaje independiente. Para desarrollar la docencia de manera eficaz y eficiente, se requiere que el docente esté en dominio pleno de las teorías pedagógicas y de las estrategias didácticas más adecuadas para guiar al participante hacia el aprendizaje significativo. Dentro de los tipos de facilitaciones o tutorías, podemos decir que está la tutoría presencial y la tutoría a distancia. También podemos decir que la UAPA asume la tutoría como el conjunto de actividades de orientación, motivación, evaluación y retroalimentación, de manera ya sea individual o en grupo, y se le ofrecen a los participantes durante su proceso de aprendizaje. Podemos decir que la tutoría presencial, esta es llevada a cabo durante las horas establecidas en el calendario académico para las facilitaciones, ya sea en las aulas, salas de reuniones y salones de conferencia. La tutoría a distancia se lleva a cabo a través de un entorno virtual de aprendizaje, del teléfono, foro virtual, chat, lista de correo, entre otros. Bueno, en conclusión, podemos decir que llegamos a la parte final de esta pequeña presentación y nos damos cuenta que la UAPA cuenta con una modalidad educativa innovadora y ofrece educación de calidad a una población adulta con responsabilidades. Su enfoque educativo es semipresencial, no presencial y virtual. La UAPA utiliza medios didácticos y tecnológicos para transmitir al participante los conocimientos de aprendizaje y sus contenidos. Estos contenidos son aprendidos por el participante de manera autónoma e independiente, lejos del facilitador y de la universidad. Esperando en Dios que los puntos que fueron abordados por cada una de nosotras hayan sido de su agrado y hayan llenado sus expectativas. Hemos llegado al final de nuestra pequeña presentación. Si tienen alguna duda, una pregunta o alguna crítica constructiva, estamos aquí para ustedes. Y nada, esperando en Dios que le haya gustado, llegamos al final. Gracias.